Reciban un saludo cordial, reciban un saludo fraterno. Estamos por iniciar eh, los videos relacionados con la sesión número 4, que debieron haberse realizado el día jueves que pasó. Sin embargo, hubieron algunas condiciones aquí en Ictus que demandaron eh, la inversión de tiempo. Bueno, esperamos que ya a estas alturas, en relación a los videos de la sesión 3, muchas cosas en relación al B31.3 estén siendo comprendidas y estén siendo de beneficio para todos ustedes que están llevando este curso de competencias. Vamos a la página 115 del PDF y bueno, esta tabla ya la hemos venido desarrollando a lo largo de la sesión básicamente 2 y 3. Lo que podemos rescatar de esta tabla es que aquí lo que se está manifestando son criterios de aceptación para soldaduras, todas ellas dentro de soldaduras de ranura, circunferenciales, longitudinales, soldaduras de husillo, soldaduras de ramificaciones. Los criterios que están aquí son criterios para los métodos visual y por radiografía, tal aquí como lo muestra. Bueno, en esta tabla, haciendo un repaso, tenemos un resumen de las principales, vamos a decir, imperfecciones inducidas por soldadura, ¿ok? Por soldadura. Y en esta tabla también vemos la correlación entre el tipo de servicio o la categoría de fluido de servicio que transportarían pues estas tuberías. Están las tuberías de servicio de categoría D, lo que es fluido, que son elementos letales. Están también las condiciones cíclicas severas, y tenemos aquí también en la categoría D, o perdón, M, la categoría M, fluidos de servicio de categoría normal. En los videos anteriores habíamos estado interpretando esta tabla, en donde básicamente por medio de símbolos es que en la página 116 se van a interpretar. En la página 470 de esta edición está pues la interpretación de todas las definiciones de estos términos alfanuméricos que encontramos aquí, en el lateral izquierdo. En la traducción ya ustedes pueden ir evaluando los criterios de aceptación en base al símbolo y en base a la imperfección, es decir, o el defecto, ¿no es cierto? En donde, de acuerdo a la letra A, en la página 115, nosotros veremos que la letra A está relacionado con las fisuras, y en relación a las fisuras, la letra A aquí nos dice que debe estar exento de esta imperfección. Entonces, para interpretar la tabla que hemos visto anteriormente, hay que fijarse en el símbolo, luego ver el criterio, la medición, y al margen lateral derecho vamos a ver el criterio de aceptación o los límites que se tienen que emplear para la evaluación de estas imperfecciones. En la página 117 continúan las notas relacionadas con la tabla en la página 115, en donde estas notas también se ajustan a los datos de criterios de aceptación que están en la página 116. Estamos haciendo un breve resumen para luego pasar a la página que nos compete en esta sesión, que es la página 118. La página 118 va a estar relacionado con la página 113. En la página 113, la cual se correlaciona o continúa desarrollándose en la página 118, nosotros tenemos lo relacionado con los grados de examinación. En esta parte, en relación a los grados de examinación, lo que el código manifiesta es una serie de datos, es una serie de requisitos, es una serie cronológica de condiciones que se deben de considerar, ¿no es cierto?, a la hora de seleccionar no solamente un método de examinación, sino también seleccionar un criterio, por ejemplo, el 5% de soldaduras de fabricación total,
dónde aplica el 100% de las placas radiográficas o en qué tipo de soldaduras. Yo les recomiendo que en esta parte de 341.4, donde se desarrolla el grado del examen requerido, ¿no es cierto? Lo lean con calma, porque en la página 118, lo que está aquí en la página 113 va a continuar desarrollándose, ¿ok? Entonces podríamos decir que esta parte de 341.4 lo que muestra son de qué manera es que nosotros, dependiendo el servicio o la categoría del fluido, el tipo de unión, si es longitudinal o si es circunferencial, vamos a tener opciones para elegir un grado, ¿no es cierto?, dentro de un factor de seguridad que se correlacione con el código. En otras palabras, el inspector del propietario puede tener criterios en donde puede elegir al azar el 5% de la cantidad de soldaduras hechas en producción. Y en base a ese 5%, si el resultado es óptimo, se estará pues certificando o calificando todas las demás soldaduras. Ese tipo de criterios o ese tipo de, vamos a decir, condiciones, como por ejemplo aleatorios, ¿no?, donde se eligen aleatoriamente juntas de soldadura, están aquí. Entonces nosotros tenemos que saber correlacionar, ¿no es cierto?, los requerimientos que en su momento el inspector del propietario pueda hacernos en un proyecto. Bien, vamos a la página 118 para dar continuidad a esto, ¿sí? Lo de la página 113. Bueno, aquí están las traducciones. Hemos tenido en estos días de fin de semana un tiempo para revisar las traducciones y que esto esté de una manera más entendible o comprensible, dependiendo sea la necesidad. Hemos visto a lo largo de estas sesiones, hasta la sesión 3, que hay básicamente métodos oficiales, métodos reconocidos por el B31.3 en el capítulo 6. Líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonido, inspección visual, pero también hay otros métodos de examinación, o hay otros grados o niveles de examinación, y eso se va a seguir desarrollando a lo largo de la página 118. Lo que debo decirles en este sentido es que muchas veces nosotros en los proyectos podemos tener dentro de la participación de reuniones técnicas algunos requerimientos que pareciese que están fuera del alcance del código, requerimientos por parte del inspector del propietario o por alguno de sus delegados. Hacemos bien conociendo estos requerimientos, estos requisitos, porque si bien es cierto, pueden ser requerimientos por parte de ellos que nos parezcan, vamos a decir, fuera de lugar, o probablemente no lo teníamos claro, ¿no es cierto? Puede ser que esté en el diseño de ingeniería. Entonces, otra de las recomendaciones es que siempre veamos el diseño de ingeniería de un proyecto, en este caso bajo el B31.3 de ASME. Bien, en relación a la nota B, está aquí, porque tiene que ver con otras examinaciones u otra examinación, va a seguir desarrollándose lo que en la página 103 hemos venido viendo. Aquí, por ejemplo, en la nota 1 de la nota B1, ¿no es cierto?, dice que no menos, ojo con estos criterios o con estos requerimientos, que está dentro del grado de examinación, ¿no? No necesariamente una examinación debe ser realizada al 100%. Hay grados, hay niveles, hay criterios en donde el inspector del propietario va a hacer uso de estas prestaciones o criterios del código. No menos del 5% de soldaduras circunferenciales a tope en soldaduras de ranura e inglete se examinarán completamente al azar por radiografía. Esto en conformidad con el parágrafo 344.5 o por un examen ultrasónico aleatorio de acuerdo con el parágrafo 344.6. Lo que está diciendo aquí es que dentro de ese grado de examinación no se puede elegir por debajo del 5%, no menos del 5% en relación a las soldaduras circunferenciales a tope o en soldaduras de ranura en inglete o en husillo, se examinarán completamente al azar por radiografía o al azar también por examen ultrasónico, no menos. 4% no, el mínimo es 5% para realizar este examen
en soldaduras de ranura circunferenciales o en soldaduras de ranura en inglete. ¿Ok? Estos son criterios que están dentro de lo que es grados de examinación. Grados de examinación. Ahora, las soldaduras a examinar en cada lote designado debe incluir el producto de trabajo de cada soldador u operador de soldadura, cuyas soldaduras son parte del lote. Si en ese lote participaron, ¿no es cierto?, unos 5 soldadores o 5 operadores de soldadura, en ese lote que puede estar comprendido, ponemos un número total de unas 80 uniones, 80 articulaciones, el 5% de cada cantidad de soldadura que hizo un soldador, en este caso hay 5 soldadores que participaron, se tendrá que elegir. ¿Ok? Este criterio de examinación u otra examinación que está dentro del requerimiento de grado de examinación, en este caso por radiografía o ultrasonido, implica que el inspector de propietario puede elegir de un lote total de 80 articulaciones soldadas entre 5 soldadores, a cada soldador el porcentaje que aquí está estipulado, 5%. Ahora, en relación al trabajo de los soldadores que depositan solamente soldaduras por puntos, es decir, aquellos soldadores calificados que solamente ponen las tachuelas o apuntalan las uniones para que luego pase a ser soldado por los soldadores oficialmente calificados, estas soldaduras o estos tags, como dice ASME 9, o estas tachuelas o estos puntos, en todo caso, no necesita ser representado como parte del lote. ¿Ok? No es necesario. Ahora, las soldaduras de las intersecciones con articulaciones longitudinales también serán seleccionadas para maximizar la cobertura. ¿Ok? Estas soldaduras de intersecciones con otras articulaciones también caen dentro de este requerimiento. Ojo, uniones apuntaladas no se consideran. Ahora, cuando una soldadura circunferencial se examina dentro de lo que es soldaduras longitudinales también, que se cortan, al menos los 38 milímetros adyacentes o pulgada y media, tenemos una circunferencial, ¿no es cierto?, y una longitudinal, ¿ok? De cada soldadura que se cruza, será examinado. Aquí tenemos probablemente, no son tuberías como producto terminado, sino puede ser que sean soldaduras que tienen ya en su manufactura soldaduras longitudinales, como hemos visto que son también empleados dentro del alcance del código. Si se va a hacer una soldadura circunferencial, ¿no es cierto?, la cual compromete en el otro pipe que viene una soldadura longitudinal, el criterio aquí es que cuando estas soldaduras, ojo con lo que está manifestando, tenemos un escenario, se hace una soldadura circunferencial, pero a la vez esa tubería, ¿no es cierto?, a la cual se va a hacer la soldadura, tiene una costura longitudinal. Es un cruce, ¿no es cierto? Bien. Cuando en una soldadura circunferencial se examinan soldaduras longitudinales que se cortan, es decir, que se atraviesan o que se empalman, ¿no es cierto? Al menos pulgada y media de cada soldadura que se cruza debe ser examinado. Soldadura circunferencial, soldadura longitudinal. Una pulgada y media debe ser también examinado. El examen, ¿ok?, en proceso será de acuerdo al parágrafo 344.7. Tomen nota de esos parágrafos en su blog para que luego vayan o vayamos, si es que hacemos un zoom para medir las competencias y definamos cuáles son los criterios de ese examen que en este momento está citando en el parágrafo 344.7. ¿Ok? Ahora, pudiendo ser sustituido por todo o por parte del examen radiográfico o ultrasónico en una soldadura, si se especifica en el diseño de ingeniería o específicamente está autorizado por el inspector. Tenemos dos escenarios. Es probable que el inspector o el diseño de ingeniería no contemple esa pulgada y media entre la circunferencial y la longitudinal, sino que es probable que el requerimiento del inspector abarque todo, ¿ok? Todo. O el caso podría ser por parte
del diseño de ingeniería. Cosa muy importante que debemos siempre considerar: estudiar, conocer, meditar, analizar siempre el diseño de ingeniería, ¿ok? No solamente es el código, sino que también tiene un peso relevante el tema del diseño de ingeniería. Bueno, eso en relación a soldaduras circunferenciales y longitudinales, en donde en ese cruce, dice el código, no solamente ensayar la junta circunferencial, sino también la longitudinal hasta 1,5 pulgadas dentro de su alcance, ¿ok? Hemos visto la nota 1 de la parte B. La nota 2 también nos va a dar más información. Si se dan cuenta, dentro de los grados de examinación, el porcentaje mínimo es 5% y el máximo es el 100%. De momento no nos hemos topado con algunos requerimientos en donde hay un 25% que se pueda considerar o el 50%. Pero dentro del alcance, de la magnitud o del grado de exigencia para la examinación de soldaduras, el 5% siempre está presente. Estamos viendo la nota B, que se divide en puntos 1 y 2. En el punto 2, dentro de lo que es la página 113, grados de examinación, ¿no es cierto?, vemos que no menos del 5% aquí, de todas las juntas soldadas examinadas en proceso, se seleccionan de acuerdo con el parágrafo 344.7. Se seleccionarán articulaciones a examinar para asegurar que se concluyan las juntas de trabajo de cada soldador que hace en producción. Ese término en proceso no está implicando que esté en servicio la tubería, sino que son soldaduras que se están realizando en un taller, en un workshop, en proceso de manufactura, ¿ok? Porque ocurre también que en ocasiones en un proyecto pueden venir ya lotes soldados, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto último que estuve en Panamá, ya de Filipinas y de Singapur y de China habían venido por barco grandes cantidades de spools ya prefabricados, ¿no es cierto? Pero en Panamá mismo, en el proyecto, se tenían que hacer algunos otros empalmes o continuar con la producción en proceso. Así que no se entienda que este es proceso en servicio, sino proceso de manufactura, ¿ok? Bueno, no menos del 5% se tienen que seleccionar también de soldaduras que se estén realizando en proceso, ¿ok? De acuerdo al parágrafo 344.7. Ojo con esto, estamos diciendo que hay soldaduras o articulaciones o spools completos que pueden venir ya prefabricados de origen, es decir, pueden venir de algún país de origen. Por lo tanto, el término proceso no implica esta soldadura, sino que el término de las juntas examinadas en proceso de manufactura, en este caso sería ya en el proyecto, ¿ok? Pero lo mismo aplica también para cuando se manufacturaron estas soldaduras o estas articulaciones en su punto de origen. Aplica el criterio tanto donde se hizo como donde se está haciendo también. Ojo con eso. No pierdan el enfoque, ¿sí? Bueno, la nota C, seguimos desarrollando los criterios en relación al grado de examinación al cual nuestros trabajos se pueden ver de alguna manera requeridos, es decir, el inspector autorizado o el inspector del propietario puede decir: aquí quiero 5%, aquí quiero 100%, aquí quiero 5% con ultrasonido, acá quiero el 100% con placa o viceversa. De eso estamos hablando, o de eso se está hablando en este momento. La nota C dice en relación a las certificaciones y registros. Ya sabemos que el examinador es una persona que realiza el método de examinación, o una empresa que realiza el método de examinación, mientras que el inspector es el representante del propietario, ¿no es cierto?, que inspecciona los trabajos del examinador. Hemos visto también a lo largo de algunas sesiones que es probable que el mismo inspector de propietario, también el propietario sea constructor y montador, ¿ok? Pero es bueno tener las cosas en claro, ¿no? Los trabajos de inspección se aplican por parte del propietario al examinador, y el examinador, dentro del alcance del código, es una persona o una empresa que realiza los métodos de examinación no destructiva. Bueno, en relación a las certificaciones y en relación a los registros, ¿ok?
Bueno, el examinador, es decir, la empresa que aplica los métodos de examinación, deberá asegurar mediante el examen de certificaciones, mediante registros u otra evidencia que los materiales y componentes son de las clasificaciones especificadas y que han recibido el requerido tratamiento térmico, examen o prueba. ¿Por qué razón es que al examinador se le ataña o se le adjudica la responsabilidad de presentar certificados y registros u otra evidencia de que los materiales y componentes que él ha examinado, ¿no es cierto?, cumplen con lo requerido? Que lo que pasa es que, de acuerdo al código, eh, el fabricante o el montador, ¿no es cierto?, no está exento de proveer los materiales y la mano de obra. Eso lo hemos visto ya en la primera sesión, en donde el propietario, en este caso la empresa que gana la licitación del proyecto, emite las órdenes de compra o emite las órdenes técnicas para que los materiales se compren por parte del fabricante o del montador. Y una vez que esto ha ocurrido, el fabricante, por medio de examinaciones, debe dar testimonio fehaciente que los certificados de los materiales o los registros de los materiales o evidencias de pruebas, pues resuelvan ante el inspector que estos materiales están calificados, cumplen con las especificaciones y que incluso han recibido, si es el caso que han venido ya prefabricados de otro destino, han recibido los tratamientos, los exámenes y las pruebas. Ahora, el examinador, en este caso la empresa que realiza los exámenes por métodos no destructivos, debe proporcionar al inspector propietario una certificación en donde manifieste que todos los requisitos de control de calidad del código, en este caso el B313, y del diseño, en el caso del diseño de ingeniería, ya se han realizado. ¿Ok? Así que de por medio está la certificación, la validación, la presentación de registros, evidencia fehaciente de que se ha cumplido con la nota C, en este caso, de la parte 341.4, ¿no es cierto?, punto 1, que eso estamos viendo. Genial. Bueno, hasta ahí todo lo concerniente a grados de examinación. Haciendo un resumen, este código pues emplea o reconoce o adopta métodos de examinación no destructivas como visual, radiografía, ultrasonido, partículas magnéticas, tintas penetrantes. ¿Ok? Los criterios de aceptación bien pueden estar aquí en el mismo código de construcción AMGB 313 capítulo 6 o pueden estar de una manera más amplia en el diseño de ingeniería. Bueno, vamos a entrar ahora en la parte de 341.4.2, donde nos va a hablar el B313 en el capítulo 6, examinación, pero para tuberías de servicio de fluido de categoría D. En los primeros videos hemos visto los servicios de tubería de fluido en categoría M, que el código le llama normal, ¿no es cierto? Son fluidos normales, que básicamente no son letales para la vida humana o para el medio ambiente. Aquí vamos a entrar ahora a ver lo relacionado con la categoría D o servicios de fluidos de categoría D. Vamos entonces ahí. Bueno, exámenes o examinaciones o pruebas no destructivas dentro del alcance de tuberías de fluidos de servicios de categoría D, ¿ok? De categoría D. Bien, tuberías y elementos de tuberías para fluidos de categoría D, ojo aquí, designados para el servicio según el diseño de ingeniería, deberán ser examinados visualmente en conformidad con el parágrafo 344.2. Esto hasta donde sea necesaria, es decir, la inspección. Esto nos va a permitir satisfacer al examinador que los componentes, los materiales y la mano de obra se ajustan a los requisitos de este código y el diseño de ingeniería. Los criterios de aceptación para la inspección visual, en este caso, están establecidos ya en el parágrafo 341.3.2 y también en la tabla 341.3.2. Esto para servicios de fluidos de categoría D, a menos que sea especificado, ¿no? A menos que sea mayor o a menos que tenga mayor especificación. Este parágrafo y esta tabla
pues son los dibujos que nosotros vimos en donde están representados las faltas de fusión, las faltas de penetración. Eso está unas 4 o 5 páginas más adelante. Entonces, en relación a, a las tuberías de servicio de categoría D y sus elementos, ¿no es cierto? La inspección visual debe hacerse hasta la medida necesaria y en conformidad con lo que dice el parágrafo 344.2. Los criterios de aceptación, sin embargo, son los criterios que ya están establecidos, ¿no es cierto?, en el parágrafo 341.3.2 y en esa tabla donde están las figuras representadas. Ojo con eso. En relación a la examinación de condiciones severas, porque la tabla que se relaciona con los métodos de examinación visual y de placas radiográficas determina que hay prácticamente 3 bloques o 3 áreas contundentes en donde las tuberías de servicio, bajo el B31.3 capítulo 6, operan. Están las de categoría M, están las de categoría D y están aquellas tuberías que tienen pues condiciones cíclicas severas en relación a el servicio que van a realizar. En ese caso, nos dice en 341.4.3 que las tuberías que se utilizarán en esas condiciones, en condiciones severas o cíclicas, ¿no es cierto?, deben ser examinadas en la medida especificada en este documento o en cualquier mayor extensión especificado en el diseño de ingeniería. Ojo, la aceptación de los criterios ya están establecidos en el parágrafo 341.3.2 y en la tabla 341.3.2 para condiciones cíclicas severas, a menos que se defina o que se especifique de otra manera. Toda esta información está en la página 115. Aquí. Aquí están todos los criterios y todas las cargas y todas las condiciones que nosotros debemos considerar también para tuberías que tienen dentro de su servicio esfuerzos o condiciones cíclicas severas. Así que esa es la tabla a la cual se está haciendo referencias. Continuamos con lo relacionado con tuberías de servicio en cargas cíclicas o severas, ¿ok? Y el punto 3 nos va a hablar acerca de la examinación visual que se tiene que realizar. Bueno, los requisitos para la examinación visual están en el parágrafo 341.4.1 nota A y aplica con las siguientes excepciones. Vamos ahí. Se examinará toda la fabricación, ¿ok? En relación a las tuberías de servicio de categoría severa cíclica. Se tiene que examinar toda, dice aquí, toda la fabricación. Este tipo de tuberías, según su servicio, como estamos viendo, que son de categoría cíclica severa, incluye también uniones roscadas o uniones mecánicas. Entonces, dentro de la examinación visual, en donde los requisitos ya están establecidos en el parágrafo 341.4.1, se tienen que aplicar con las siguientes excepciones, ¿no? Todas se tienen que examinar. Todas las soldaduras o todas las uniones de fabricación se tienen que examinar visualmente. Todas, completamente todas. 2. Todas las uniones roscadas, atornilladas o de otro tipo deben ser examinados. A esto el código B31.3 le llaman uniones mecánicas. 3. Se examinará todo el montaje de la tubería para verificar dimensiones, verificar alineaciones, estamos aquí, verificar los soportes, ¿ok? Las guías y los puntos de resorte frío. Deben ser revisados para asegurarse que el movimiento de la tubería en todas las condiciones de arranque, operación y cierre se realizará sin restricción vinculante o no anticipada. Lo que está diciendo aquí es que en el momento en que se hace la revisión o la examinación visual, tenemos que fijarnos en las silletas, en los soportes, en aquellos puntos en donde la tubería puede tener arriostres, puede tener restricciones, pero toda esta inspección debe estar realizada en base al ITP o al Inspection Test Plan, que es parte del diseño de ingeniería.
Habrá una separación entre cada tope y tope de la tubería para que ella tenga movimiento, para que ella tenga las prestaciones o tenga las condiciones favorables para cuando entre en servicio. Entonces, todo eso tiene que examinarse visualmente y se tiene que determinar que cumplen los requerimientos o requisitos específicos del diseño de ingeniería. ¿Ok? Eso en relación al punto 3. El punto 3 se va a dividir en B y C. ¿Ok? En B y C. La parte B nos va a decir que en relación a otros exámenes o a otros métodos de examinación, ojo, estamos dentro todavía de lo que se relaciona con cargas severas cíclicas, aún no hemos salido de ahí. Otros exámenes nos dice que todas las juntas a tope de tipo circunferencial, soldaduras de ranura en inglete y todas las conexiones de derivación fabricadas por soldaduras comparables a las que se muestran en la figura 328.54E deben ser examinados por radiografía al 100%, de acuerdo con las condiciones del parágrafo 344.5, si se especifica en el diseño de ingeniería. Esto por examen ultrasónico al 100%, de acuerdo con el parágrafo 344.6. ¿Qué es lo que pasa con estos dos métodos de examinación volumétrico, radiografía y ultrasonido? Bueno, dentro del alcance de inspección del capítulo 6, para examinaciones de contexto volumétrico, solamente hay dos métodos de examinación, la radiografía y el ultrasonido. El uso de cualquiera de estos dos métodos de capacidad volumétrica tendrá que estar consensuado entre el inspector de propietario y la empresa que hace el montaje o hace la instalación de las tuberías, ¿ok? Debe estar consensuado porque eso es lo que el código dice. Sin embargo, ambos métodos serán requeridos dependiendo las condiciones que considere el inspector del propietario, ¿no? Pero para evitar fricción o evitar algunas condiciones de disputa o de contrariedad en el proyecto, eso debería estar ya anticipadamente celebrado o esclarecido, ¿ok? Pero en ambos casos la examinación es al 100%. Soldaduras de enchufe o socket, ¿no? Y soldaduras de conexión, de derivación, que no estén radiografiados, serán examinados por métodos magnéticos o por métodos de penetración de partículas o por líquidos penetrantes, de acuerdo con el parágrafo 344,3 o 344,4. Es decir, que estas son uniones en donde no se le ha contemplado ninguno de los dos métodos de examinación volumétrica, radiografía o ultrasonido. Estas conexiones que no estén o que no se han requerido que sean examinados por esos métodos, se tendrán que hacer por los otros métodos alternativos que están dentro del alcance del B31.3 capítulo 6. Partículas magnéticas, líquidos penetrantes, ¿no es cierto? Se tendrán que emplear de acuerdo con el parágrafo 344.3 o 344.4. Ojo con eso. Y por último, la nota C nos va a decir que examen en proceso de manufactura o en proceso de soldadura, exámenes en proceso, serán de acuerdo con el parágrafo 344.7. Seguimos viendo el tema de tuberías que soportan cargas cíclicas severas. Se tiene que completar los exámenes no destructivos apropiados, estamos aquí, los cuales algunos podrían ser sustituidos por el examen requerido en la nota B. Ya hemos visto que son partículas magnéticas, tintas penetrantes, si en caso no ha sido estipulado para radiografía o ultrasonido. Se especifica, ¿no?, en el diseño de ingeniería o específicamente autorizado por el inspector. Es decir, el inspector o el diseño de ingeniería contemplarán, ¿no es cierto?, que estos exámenes en proceso se complementen de acuerdo con los exámenes no destructivos apropiados, que también podrían ser sustituidos por los que están en la nota B, líneas arriba, pero esto va a tener que venir por parte del diseño de ingeniería o por parte del inspector del propietario. Pero esto es así, ¿no? No debería de haber un requerimiento a capricho o fuera de un acuerdo o fuera del diseño de ingeniería o fuera del consentimiento del inspector. Eso debe estar consensuado. Por último, en relación a los registros y certificación,
se debe aplicar los requisitos del parágrafo 341.4.1c. Hasta aquí hemos visto lo relacionado con examinaciones para tuberías que están en condiciones cíclicas y severas. Hasta aquí, ¿ok? Y ahora vamos a entrar a la examinación en relación a servicios de fluido a temperatura elevada, ¿ok? A temperatura elevada. Vamos en orden. La idea es que en este video esté claro, ¿no es cierto?, los requerimientos dependiendo del grado de examinación y todos los criterios que el Código de Construcción, pues, manifiesta a fin de poder comprender dentro de su alcance la importancia que tiene los aspectos de consenso entre inspector del propietario y el diseño de ingeniería. Obviamente, también con la empresa que hace la examinación, la fabricación, la instalación o los montajes. ¿Ok? O los montajes. Bueno, aquí en 341.4.4 ya vamos entrando a examinaciones de fluido a temperaturas de servicio elevadas. ¿Ok? Elevadas. Bueno, tuberías en servicio de fluido de temperatura elevado será examinado en la medida especificada en este documento. O, para cualquier extensión mayor, deberá ser especificado en el diseño de ingeniería. Los criterios de aceptación para estos exámenes en tuberías de fluido de temperaturas elevadas son los que ya están establecidos en el parágrafo 341.3.2 y en la tabla 341.3.2. Es la tabla que está en la página 105. 15. Para servicios de fluido normal, a menos que los requisitos para condiciones cíclicas o severas se aplique o no esté especificado. ¿Ok? Siempre esa tabla va a servir de referencias. En relación a la nota A, esta parte se va a relacionar con el examen visual. Ojo, estamos dentro de tuberías de servicio a altas temperaturas. Los requisitos para la inspección visual ya están dados en el parágrafo 341.4.1a y aplica o aplicará con las siguientes exenciones. Se examinará toda la tubería o toda la fabricación. Todas las uniones roscadas, mecánicas, ¿no?, atornilladas y otro tipo deben ser examinadas. Se examinará todo el montaje de la tubería. Esto para verificar una vez más dimensiones, alineación, soportes, guías y los puntos de resorte frío deben ser revisados para asegurar que el movimiento que las tuberías tendrán cuando entren en servicio están dentro de las condiciones de arranque, dentro de las condiciones de operación y dentro de las condiciones de cierre que se realizará sin restricción vinculante o no anticipada. Así que estos son los criterios para la inspección visual. Esa es la nota A, ¿no es cierto?, en el punto 3. En el punto B se va a dividir en B y punto 1. Bueno, un examen adicional es requerido o es manifiesto en esta parte de la nota B. Un examen adicional. Los requisitos para los exámenes adicionales ya están definidos en el parágrafo 341.4.1b, nota B, y aplica con las siguientes exenciones, ¿no? Fabricación en soldaduras longitudinales y espiral o helicoidal, costuras helicoidales. Son tuberías que ya vienen ya prefabricadas con estas soldaduras. Soldaduras en materiales Penamber 4 y Penamber 5, excepto aquellos componentes fabricados de acuerdo con una lista de especificación, se examinará mediante radiografía al 100% y dentro de la conformidad del parágrafo 344.5 o, en todo caso, al 100% de examen ultrasónico en conformidad con el parágrafo 344.6. ¿Qué pasa aquí? Que estas tuberías que han sido fabricados, Penamber 5 y Penamber 4, que han sido fabricados por medio de una soldadura longitudinal o una soldadura helicoidal, estos materiales están listados, ¿no es cierto? Y en ese sentido, estos materiales que tienen ya una especificación dentro del alcance de su manufactura, ¿no es cierto?, en el caso de la examinación se tendrá que examinar en vista a la especificación sobre la cual han sido manufacturados, ¿no es cierto?, o también mediante radiografías al 100%,
dado en el parágrafo 344,5 o al 100% de ultrasonido en el parágrafo 344.6. Eso hay que tenerlo en claro, ¿ok? Porque son materiales que han venido prefabricados, ¿no es cierto?, por soldadura. Entonces, o bien se le realizan las pruebas de acuerdo a la especificación o al estándar sobre el cual fueron manufacturados, o en todo caso 100% placas radiográficas, 100% ultrasonido, ¿ok? Aquí en el punto 2 seguimos desarrollando lo relacionado con tuberías de servicio a altas temperaturas. En la nota 2 nos va a hablar de soldaduras de socket o soldaduras de enchufe y soldaduras de conexión de derivación de materiales P-Number 4 y P-Number 5. Ojo con esos P-Numbers. Que en este caso estos materiales dentro de estos números P no están radiografiados o no serán examinados ultrasónicamente. Estos se tienen que examinar mediante un método magnético o método de penetración de partículas o líquidos penetrantes, de acuerdo a lo establecido ya en relación a los criterios en el parágrafo 344,3 o 344,4. Esto en relación a los socket weld, ¿no? O soldaduras de enchufe. La nota C nos va a dar información en relación a exámenes adicionales. Seguimos dentro de lo que se relaciona con tuberías de servicio a altas temperaturas. El examen adicional requerido dentro del alcance del capítulo 6 del B31.3 para soldaduras hechas por autógena o por proceso oxacetilènico, en donde no hay metal de aportación, en aceros inoxidables de tipo austenítico o en aleaciones austeníticas con alto contenido de níquel, soldados con autógena, ¿no es cierto? La tubería, en este caso, deberá recibir un examen no destructivo de acuerdo con la especificación del material, que han sido obviamente soldados por el proceso oxacetilènico, ¿no? Los fuelles, que vendrían a ser las juntas de dilatación en este caso, ¿no es cierto? O juntas de expansión soldadas, se examinarán de acuerdo con el parágrafo X, este es el artículo o el apéndice X 302.2.2, nota C. Aquí tenemos un escenario en donde son materiales, ¿no es cierto?, de tipo austenítico que se ha soldado por el proceso oxacetilènico, pero estos materiales inoxidables, austeníticos, dentro de su composición química tienen un valor de níquel, ¿no es cierto?, alto. En este caso, si bien es cierto, el código no le adjudica algún método de examinación volumétrica, lo que sí dice el código es que estos materiales que han sido soldados, ¿no es cierto?, por este proceso oxacetilènico, tienen que ser examinados de acuerdo a la especificación a la que corresponde. Los estándares ASTM, por ejemplo, abarcan no solamente el alcance de las prestaciones del material, si es para altas temperaturas, bajas temperaturas, sino que ese estándar o esos estándares también dan pautas y requerimientos para examinaciones no destructivas. Entonces, lo que el código AMESB 31.3 está diciendo en relación a los exámenes adicionales requeridos, en este caso, es que se tiene que ver los requerimientos específicos, especiales o mandatorios del estándar sobre el cual estos materiales han sido manufacturados, ¿ok? Han sido manufacturados. Y por último, también dentro de los requerimientos para lo que es la examinación de tuberías en servicio a altas temperaturas, el tema de certificación y el tema de los registros que se tienen que presentar también están ya definidos en el parágrafo 341.4.1 nota C. Esos se tienen que aplicar, ¿ok? Se tienen que aplicar. Bien, seguimos desarrollando. Ahora, dentro de ese mismo alcance, vamos a tener el examen complementario, ¿no? O sea, ya un examen que complementa o un método de examinación que complementa todo lo anteriormente manifestado o requerido. Seguimos dentro del alcance de las tuberías de servicio de alta temperatura. Bueno, cualquiera de los métodos de examinación descritos en el parágrafo 344, tintas, partículas, ultrasonido, radiografía visual, puede ser especificado por el diseño de ingeniería para complementar el examen requerido por el parágrafo 341.4. El alcance del examen complementario que se va a usar para realizar
Y cualquier criterio de aceptación que difiera de los del parágrafo 341.3.2 debe especificarse en el diseño de ingeniería. ¿Ok? Debe especificarse en el diseño de ingeniería. Ahora, el código de construcción, en el capítulo 6, que abarca inspección, examinación y pruebas, va a empezar a entrar en desarrollo de las radiografías puntuales o los spots de radiografía. Aún estamos dentro de los requerimientos para soldaduras de altas temperaturas o servicios de altas temperaturas. Sí, efectivamente, AMB 31.3 en el capítulo 6, en 341.5.1, entra ya a desarrollar los criterios de radiografías puntuales, ¿no? O los spots, como también nosotros lo conocemos. Bueno, en relación a soldaduras longitudinales, y entiéndase que pueden ser soldaduras longitudinales o helicoidales que han sido ya fabricadas por parte de un proveedor, ¿no es cierto? La radiografía puntual para este tipo de soldaduras longitudinales en ranura es necesario para tener un factor de unión de soldadura equivalente, factor de seguridad de 0.90. Este es un factor de seguridad en donde el factor alto o completo sería 100%. Pero lo que se busca aquí, por medio de spots de radiografías en soldaduras de ranura longitudinales, es que es necesario para establecer o para definir un factor de seguridad, el cual se prefiere o se busca o se requiere que sea del 0,90% de seguridad, ¿no es cierto? Por eso se requiere examen por radiografía, de acuerdo al parágrafo 344,5, en donde al menos 300 milímetros o un pie cada 30 metros de soldadura por cada soldador u operador de soldadura se realice, ¿ok? Se le realice. Los criterios de aceptación son los que ya están establecidos en la tabla 341.3.2 para radiografía en servicio de fluido normal, ¿ok? Fluido normal. Aquí tenemos un factor en donde se busca por medio de spots radiográficos obtener o conseguir un factor de seguridad 0.90, por no decir 100 prácticamente, ¿no? Y en donde se va a seleccionar trabajos de soldadura de los soldadores o de los operadores, en donde se tendrá que hacer un spot de al menos 300 milímetros, ¿no es cierto?, en cada 30 metros de soldadura hecha por un soldador o por un operador de soldadura. Ese es el criterio en relación al spot, dentro del alcance de soldaduras longitudinales. Para las soldaduras a tope circunferenciales y otras soldaduras, bueno, el código manifiesta que se recomienda o es recomendable que el alcance del examen no sea menos de un disparo en una de cada 20 soldaduras por cada soldador u operador de soldadura. Este es un criterio, ¿ok? A menos que esto se especifique de otra manera. Los criterios de aceptación son los que ya están indicados en la tabla 341.3.2 para radiografía bajo servicio de fluido normal para el tipo de junta examinado. Esto en relación a las soldaduras a tope, circunferenciales y otras, ¿no es cierto? Clarísimo. Bueno, en la nota B, seguimos desarrollando, también nos va a hablar acerca, bueno, esto lo acabamos de ver, ¿cierto? Esto lo acabamos de ver. La nota C nos va a dar otro criterio, muestreo progresivo para examen, ¿no? Las provisiones para este tipo o requerimiento de muestreo progresivo están en el parágrafo 341.3.4, los cuales serán aplicables. Es decir, lo que se especifica en este parágrafo 341.3.4 se aplica para las muestras progresivas o examinaciones progresivas. En la nota D tenemos otros requerimientos que tienen que ver con soldaduras a examinar. Bueno, las ubicaciones de las soldaduras y los puntos en los que se examinará mediante radiografía puntual o spot, lo tiene que seleccionar y aprobar el inspector del propietario, ¿ok? El inspector del propietario. Hasta aquí, en relación a spot de radiografía que se ha desarrollado en los puntos A, B, C y D, ¿ok? A, B, C y D.
Ahora, en relación a las pruebas o ensayos de dureza a la soldadura, que vendría a ser un requerimiento complementario o suplementario por parte del Código de Construcción al procedimiento de soldar, nos dice que las pruebas de dureza no son requeridos para verificar el tratamiento térmico adecuado, excepto en caso contrario, deba estar especificado en el diseño de ingeniería. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una prueba de dureza no va a definir o no va a arrojar que el tratamiento térmico ha sido pues un éxito o que ha estado bien hecho. O sea, las pruebas de dureza no son requeridos para verificar el tratamiento térmico si es que ha sido adecuado. Ojo, a no ser que sí, bueno, esté estipulado por parte del diseño de ingeniería. De lo contrario, un tratamiento térmico no se ve validado por una prueba de dureza. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo aquí el B313. A no ser que sí, efectivamente, lo tengamos estipulado en el diseño de ingeniería. Ocurre que en ocasiones hay incertidumbre, ¿no es cierto?, en relación a la interpretación o la evaluación de un defecto, en donde probablemente se han utilizado 2 o 3 métodos de examinación, pero la incertidumbre o la falta de definición de un defecto no se da. Entonces, puede ser que se piense o se requiera hacer otro tipo de exámenes para resolver las incertidumbres. Ojo, en donde los métodos que se han utilizado no son suficientes. Bueno, también el código B313 en el capítulo 6 agarra ese punto en específico. 341.5.3 dice exámenes para resolver incertidumbres. Bueno, categóricamente el código nos dice que ningún método puede usarse para resolver indicaciones dudosas. Los criterios de aceptación para resolver esas indicaciones serán los del examen requerido. Es decir, si el examen requerido es tintas penetrantes, los criterios de aceptación o de evaluación de ese método serán más que suficientes. No se puede echar mano o no se puede buscar otros métodos para definir lo que vendría a ser una incertidumbre, ¿ok? Una incertidumbre. Clarísimo también ese punto, el cual no podríamos dejar pasar por alto, ¿ok? No podríamos pasar por alto. Bueno, ya estamos llegando a la parte relacionada con el tema de las examinaciones del personal, ¿no? Hemos estado desarrollando ítem por ítem lo relacionado con las examinaciones. Tomen nota de aquellas partes que ustedes consideren debamos de profundizar o esclarecer, porque lo que buscamos con estos cursos son que las competencias queden bien establecidas, que los requerimientos queden correctamente entendidos dentro de su alcance. Ese es el objetivo. 342, ya pasamos de 341, acabamos de concluir hace un momento, y ahora venimos a 342, ¿ok? Y esta parte tiene que ver con la examinación de las personas, del personal, la calificación, los requerimientos específicos y toda una serie de requisitos mandatorios por parte del Código de Construcción B313 de ASME. No se olviden que la mano de obra que presta al servicio el manufacturero o el fabricante o el examinador debe estar de acuerdo a los requisitos del código. El código pone requisitos específicos, mandatorios, especiales a los técnicos o a las personas que van a desarrollar una actividad en específico, ¿ok? B313, ASME, código para tuberías de procesos. Bien, 342 se desarrolla en el 342.1 y va a seguir desarrollándose en los siguientes aspectos. Examinación del personal, ¿ok? Examinación del personal. Entiéndase que estas personas la mano de obra es provista por el fabricante o es provista por el constructor y que deberá ser supervisado, inspeccionado, evaluado, aprobado o rechazado por el inspector de propietario, ¿no es cierto? Por el inspector de propietario. En relación a la calificación y certificación del personal, que realizará un examen no destructivo para cumplimiento de los requisitos de este código,
Este personal deberá estar calificado por medio de su empleador a través del método que utilice y deberá de cumplir con los procedimientos que se describen en el libro de ASME para recipientes y calderas a presión, artículo 5, que se desarrolla en T120E o F. Es decir, el personal que va a emplear los métodos de examinación deben estar calificados y certificados en relación al ASME sección 5, artículo 1, en T-120, nota E o nota F. Eso clarísimo. Ahora, en relación al requisito específico, es que para el examen en el proceso, los exámenes deben ser realizados por personal, ojo, que no sea el que realiza trabajo de producción. Ojo con eso, ojo con eso. En relación a los procedimientos de examinación, bueno, cualquier examen se realizará de acuerdo con un procedimiento escrito que se ajuste a uno de los métodos especificados en el parágrafo 344, incluyendo los métodos especiales. Para esto, ver parágrafo 344.1.2. Los procedimientos se describirán según sea necesario en el ASME Boiler Pressure Vice Code, sección 5, artículo 1 en T150. El empleador pondrá a disposición todos los procedimientos de exámenes empleados para que sean revisados por el inspector del propietario. En relación a los tipos de examinación, hemos visto ya en páginas anteriores cuáles son esos métodos. Sin embargo, este alcance tiene que ver con el personal, ¿okay? Con los inspectores, sean niveles 1 o niveles 2, en métodos de examinación no destructiva. Bien, los tipos de exámenes, en términos generales, los métodos, salvo lo dispuesto en el parágrafo 344.1.2, cualquier examen requerido por este código, o por el diseño de ingeniería, o por el propio inspector, se llevará a cabo de acuerdo con uno de los métodos que aquí se especifica. En relación a los métodos especiales que se puedan dar, es que si un método no es especificado, se utilizará, o si un método no especificado se va a usar, ¿ok? Sus criterios de aceptación deberán estar especificados en el diseño de ingeniería y debe haber información suficiente y a detalle para que se logre determinar la calificación de los procedimientos y examinaciones necesarias. Ojo, este es un caso donde hay un método especial que no está especificado, pero se va a utilizar. Entonces, lo que el código manifiesta es que los criterios de aceptación deben estar claramente detallados y claramente especificados, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta. En relación a las definiciones, ¿no es cierto?, que se dan dentro de los métodos de examinación, los siguientes términos se aplican a cualquier examen. Examen 100% significa que es un examen completo de todos los tipos de articulaciones de un lote designado de una tubería. Examen aleatorio es un examen completo, pero de un porcentaje y de un tipo específico de artículo en un lote designado de tubería. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video de la sesión 4. Esta sesión va a traer o trae 2 videos de competencias. Seguimos para adelante.